Bueno, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar sobre un concepto que se llama factor de potencia. Cabe resaltar de que este concepto solamente es aplicable para circuitos de corriente alterna. Digamos que en circuitos de corriente continua no nos aplica esto, ¿no? Entonces, para tener en cuenta entre otras cosas que iremos hablando a lo largo de este video. Bueno, acá este ejercicio 1 dice que dos cargas conectadas en paralelo toman un total de 2.4 kilovatios con un factor de potencia de 0.8 atrasado. Muy importante esto. De una línea monofásica a 120-60 ciclos, una de las cargas absorbe o consume una potencia de 1.5 kilovatios con un factor de potencia de 0.707 atrasado. Calcule el factor de potencia de la segunda carga, el capacitor necesario para mejorar el factor de potencia a 0.90 atrasado. Entonces acá debemos tener en cuenta las siguientes dimensiones. Aquí nos dicen que es una potencia total del circuito, que es de 2.4 kilovatios, y nos habla de un factor de potencia total. ¿Por qué es un factor de potencia total? Porque aquí no lo dice, aquí dice que es un factor de potencia atrasado del circuito total, de las dos cargas que tenemos ahí. Por lo tanto, el ángulo de desfase, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta nuestra primera ecuación, se calcula como el coseno de 0.8, ese es el que nos dan, pero si yo necesito calcular el ángulo de desfase, yo simplemente lo que hago es, en una calculadora científica le digo que es arco coseno o coseno a la menos 1 de 0.8, nos da un ángulo de desfase de 36.87 grados. Y con estos datos se puede calcular el ángulo de desfase de la carga. ¿Por qué? Porque acá nos dieron el factor de potencia de la carga, que entre otras cosas es de 1.5 kilovatios de la carga 1. Entonces decimos que el coseno phi es igual a 0.707, pero necesitamos el ángulo porque esto lo vamos a necesitar más abajo. Entonces coseno a la menos 1 de 0.707 es igual a 45 grados. Entonces aquí podemos calcular la potencia reactiva de la carga 1. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos la potencia real, la potencia que nos dan acá de la carga de 1.5 kilovatios de la carga 1 por la tangente del ángulo de este factor de potencia, el que acabamos de calcular. Entonces, ¿qué decimos acá? Potencia es igual a 1.5 kilovatios por la tangente de 45, que es esto de acá, este ángulo que hallamos ahorita. Y nos da una dimensión, una potencia reactiva de 1.5 kVAR. Es la unidad de medida de la potencia reactiva. Recordemos que esta potencia es una potencia basura, es una potencia que no nos sirve y que debemos controlar. Y la potencia reactiva total es igual a la de 2.4 kilovatios, que fue la que nos dieron al principio, por la tangente de 36.87, que viene del factor de potencia que nos dieron, que es de 0.8, y nos da 1.8 kVAR. Entonces, para poder calcular la potencia de la carga 2, pues simplemente lo que hacemos es una, una resta de vectores, ¿sí? Entonces aquí tenemos la potencia total menos potencia 1, pues nos da la potencia 2, que es igual a 0.9 kilovatios. Y también se puede calcular la potencia reactiva de la carga 2, que es igual a lo mismo, potencia reactiva total menos potencia reactiva 1 es igual a 0.3 kVAR. Aquí lo que se calculó fue la potencia real de la carga 2, acá en esta parte de acá, que simplemente restar las dos potencias. Tenemos acá 1.5, recordemos la ley de Ohm o la ley de potencias también,
2.4 kilovatios es la carga total real y la de la carga 1 pues es 1.5. Y entonces pues necesito calcular la potencia del elemento 2, entonces simplemente lo que hago es restar. Y para calcular la potencia reactiva de la carga 2 pues hago exactamente lo mismo. Lo que hago es restar las dos potencias reactivas y me da una potencia de 0.3 kVAr. La potencia real se da en vatios, en este caso serían kilovatios, y la potencia aparente, que la vamos a ver después, se calcula, o sea, la dimensión de ella es en voltioamperios. Bueno, aquí podemos calcular el ángulo de desfase con la siguiente fórmula. Aquí le decimos que el ángulo de desfase es igual a la tangente a la menos 1 de Q2, que es de la carga 2, es el ángulo de desfase del elemento 2, sobre la potencia 2. Entonces, primero desarrollamos esta división. Q2, que es igual a 0,3, dividido en P2, que es 0,9, nos da este número acá. Le sacamos tangente a la menos 1 y nos da un ángulo de desfase de 18.43. Y entonces acá podemos decir que el factor de potencia de la carga 2 es igual al coseno de este ángulo de desfase de la carga 2, ya sabemos cómo es, y nos da un 0,94 atrasado. Simplemente lo que hacemos es transponer esta ecuación de acá. Teniendo en cuenta que el factor de potencia del circuito es de 0,8 y tiene un ángulo de desfase de 36,87, como lo calculamos ahorita, acá este de acá, y se solicita que se mejore a 0,90. Entonces tenemos que el ángulo de desfase de 0,90, entonces simplemente lo que hacemos es calcular coseno a la menos 1, 0,90, nos da un ángulo de 25.84 grados. Y posteriormente calculamos la potencia reactiva total, teniendo en cuenta que el factor solicitado nos solicitan es el mejoramiento del factor de potencia. Entonces tenemos la potencia del circuito por la tangente de este ángulo que acabé de calcular, pero entonces será tangente. ¿Por qué tangente? Porque si nosotros tenemos en cuenta el triángulo de potencias, la potencia reactiva nos da con tangente, recordando los conceptos de trigonometría y entidades trigonométricas, ¿no? Entonces yo simplemente lo que hago es, a mí me dicen yo quiero corregir este factor de potencia 0,90 y mi circuito es de 2.4 kilovatios. Simplemente le saco la tangente al ángulo, primero calculo el ángulo, que es coseno a la menos 1, y posteriormente aquí me da 1.16 kVAr. Yo quiero llegar a este máximo de consumo de corriente reactiva, de potencia reactiva, y para poder calcular el capacitor necesario necesito primero restar la potencia reactiva total menos la potencia reactiva recién calculada, que es la que se obtiene del cálculo deseado, ¿no? Y acá me da 0.64 kVAr. Al yo tener esto, yo calculo la potencia reactiva con esta fórmula, que es capacitancia es igual a la capacitancia del condensador, que es esto de acá, que se obtiene de la resta de la potencia reactiva total menos la potencia reactiva deseada, sobre 2 por pi por la frecuencia por el voltaje al cuadrado.
Entonces yo acá utilicé este software que se llama MATLAB. Aquí simplemente lo que hago es declarar la frecuencia de la red, la potencia en kilovatios, el ángulo de desfase total, que lo tenemos por ahí arriba, 36.87, y el ángulo de desfase en grados es igual a arco coseno de 0,707. Esta es que nos sirve para que nos diga que necesitamos expresar esta dimensión en grados. Si no le pongo D, nos la va a dar en radianes y pues nos va a hacer más complejo. Entonces lo necesitamos es en grados, y acá ya calculamos la potencia reactiva total, que es lo que habíamos calculado anteriormente. Aquí ya potencia de la carga 1, potencia de la carga 2, que es la potencia total, menos la potencia de la carga 1, que es la potencia 2, potencia reactiva de la carga 1, que es igual a 1.5 por la tangente de 45, potencia reactiva total, ángulo de desfase, factor de potencia y los demás cálculos que yo les voy a dejar ahí. Y entonces al reemplazar aquí la fórmula, teniendo en cuenta Q por C, que es 0.64, sobre 2 por pi por B, por F, por B a la 2, nos da un capacitor de 117.89 microfaradios. Esa sería la finalización de este circuito. Entonces aquí tenemos la ecuación, aquí ya nombrada. Bueno, entonces aquí esa sería como la primera explicación. Acá tengo otro ejercicio de correcciones de factores de potencia. Aquí nos dice que una empresa de confección tiene un conjunto de máquinas monofásicas, muy importante esto, que consume 70 kilovatios y tiene un factor de potencia de 0.70. Hay instrumentos como muy similares a una pinza amperimétrica que nos miden esto. Simplemente lo conectamos en el contador o en la entrada de voltaje del sistema, y él nos puede dar este ángulo de desfase. Entonces ahí podemos utilizar un instrumento para saber qué ángulo de desfase nos está dando el sistema y qué capacitores voy a necesitar para corregirlos. Entonces este ejercicio es muy útil para poder saber cómo se hace, los cuales están alimentados por una habilidad monofásica de 220 voltios a 60 ciclos, y para tratar de corregir el factor de potencia le conectarán un capacitor de 400 microfaradios en paralelo a la carga total. Calcule si este condensador es suficiente para corregir el factor de potencia a 0,95. Entonces muy bien, acá tenemos un ejercicio que nos puede servir para evaluar la efectividad de un capacitor, si realmente está cumpliendo con su trabajo, si es muy grande o si es muy pequeño, si necesito ajustarlo o qué debo hacer. Entonces simplemente yo le saco el ángulo de desfase, el coseno phi es 0,70, pero entonces recordemos que yo transpongo la ecuación, nos da coseno a la menos 1 de 0,70 y me da un ángulo de 45.57 grados. Y luego se calcula la potencia reactiva del sistema con esta ecuación, con P1, que es 70 kilovatios, por la tangente de 45.57, que fue la que calculamos hace un momento, solo que aquí tenemos que tener en cuenta que es tangente por las razones del triángulo de potencias que les expliqué ahora, y nos da una dimensión o una potencia reactiva de 71.40 kVAR. Aquí yo la coloqué en esta ecuación. Aquí nos da 7.30, pues 103, más o menos cercano a 40 por las decimales, pero igual pues no es importante los decimales acá. Pero entonces este es el de esta ecuación de acá, que aquí es donde yo calculo la potencia reactiva del capacitor. Entonces la potencia reactiva del capacitor es igual a QC sobre 2 por pi
sobre frecuencia por el voltaje al cuadrado. Pero entonces yo necesito, o sea, este es el valor, esta es la ecuación para calcular la dimensión del capacitor. Pero como yo ya tengo la dimensión del capacitor acá en 400 microfaradios, ¿sí? Entonces yo lo que necesito es calcular el factor de la potencia reactiva más bien pues de ese capacitor. Entonces lo que hago simplemente es transponer la ecuación y me queda una ecuación de 2 por pi por frecuencia por el voltaje al cuadrado por el valor del capacitor que nos dieron acá. Entonces yo que hago 2 por pi por frecuencia, el voltaje que es igual a 220 al cuadrado por el valor del capacitor, que es esto de acá. Recordemos que debe estar en faradios, en este caso debe estar en faradios, y nos da una potencia reactiva de 7.3 kVAres. Entonces esta sería la respuesta de este ejercicio. Aquí nos da 7,29, pero pues se puede redondear a 7,3. Luego acá tenemos el elemento que vamos a calcular acá. Aquí vamos a averiguar si verdaderamente el capacitor que está ahí nos sirve. Entonces aquí lo que hago es calcular, restar o digamos el elemento 2, ¿cuál es? El elemento 2 es el capacitor, el elemento 1 serían los motores o lo que tenga la máquina de confección, ¿sí? Entonces aquí lo que hago es Q2 es igual a Q1, que es el factor de potencia que nos dieron, 71.40, que es este que nos dio acá arriba. ¿De dónde obtengo yo este 71.40? Recordemos que es del factor de potencia que me dieron, 0,70, el que medí yo con mi instrumento, por la tangente de 45.57. ¿Cómo tuve yo la tangente de 45 puntos, esta dimensión de 45.57? Simplemente dejando esto, o sea, dándole coseno a la menos 1 o arco coseno de 0,70 me da esto. Entonces, al multiplicar eso me da 71.40 kVA menos 7.3 kVA, que es la del capacitor, que ya la calculamos acá, y nos da una potencia reactiva de 64,10 kVA. Y acá, para poder calcular nuestro ángulo de desfase, tenemos que la tangente del ángulo es igual a Q2, que es el que acabamos de calcular, sobre la potencia 1. ¿Cuál es la potencia 1? 70 kilovatios. Y nos da en 0,91. Y posteriormente nos va a dar un factor de potencia que es igual al coseno de 0,91, o más bien el ángulo de potencia. Y nos dice que es 0,99. Y pues aquí nos están pidiendo que si nos puede servir a 0,95. Entonces nos dice que sí, los capacitores son suficientes. Si yo le saco el ángulo de desfase, aquí yo tengo coseno lamen de 0,91, nos da un ángulo de 24,49 grados. Aquí me faltó colocarlo, pues aquí diría que esto es igual, colocámoslo aquí, que ya sabemos cómo lo calculamos, 24,49 grados. Es simplemente sacarle coseno a la menos 1 a esto. Entonces aquí yo aquí me doy cuenta si el capacitor es suficiente o no. Eso como primer ejercicio para segundo ejercicio del video de hoy. Entonces permítame algún ajuste acá. Un ajuste acá y ya. Al tener este factor acá, yo ya voy a ponerlo acá en negrilla. No me dejo ponerlo en negrilla. Bueno, yo a esta dimensión que me da tangente del ángulo le saco el coseno y nos da 0,99, que es lo que nos están solicitando. Casi que nos da perfecto. Entonces pues perfecto sería que nos diera 1,
pero entonces ya a partir de 0.93, 0.90 incluso, ya la corrección del factor de potencia es suficiente. ¿Por qué decimos que es atrasado? Otra cuestión que nos planteamos acá, porque estamos trabajando con bobinas. Por lo general, en las empresas, en la industria, que es donde nosotros nos vamos a encontrar con estos problemas, vamos a trabajar con motores, y los motores pues tienen bobinas que nos producen este efecto que tenemos que hacer. Tenemos que corregir el factor de potencia de esto, porque si no la empresa suministradora de voltaje, o de la empresa de energía, nos va a multar con un tipo de multa que ellos llaman que multa por factor de potencia. Entonces es muy importante tener en cuenta de que esto tenemos que controlarlo. Ahora, lo que vimos nosotros se aplica para voltajes monofásicos o redes monofásicas. ¿Cuál es la red monofásica? Entonces, que son generalmente utilizadas en aplicaciones residenciales, digamos como pues en una vivienda normal pequeña, que tienen pues unas tal vez 10 personas, 8 personas, 5 personas, depende, pero digamos que ellas en Colombia les llega un voltaje de 120 voltios, que comprende una sola fase y un neutro, ¿sí? Entonces acá lo que se aplicó es para redes monofásicas, o incluso para redes bifásicas que tienen dos fases y un neutro, pero entonces simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar el voltaje que nos llega al, al circuito. También tenemos que tener en cuenta que el voltaje de línea es el voltaje que tenemos entre dos fases. ¿Cuál es el voltaje de línea en un circuito trifásico? Digamos que yo cojo el multímetro y mido dos fases. Ese es el voltaje de línea. Y el voltaje de fase es el que yo mido entre línea y neutro. Entonces, aquí podemos de pronto concluir de que en una red monofásica siempre vamos a tener un voltaje de fase, porque realmente solamente tengo una fase y un neutro, entonces es el voltaje de fase. En una red bifásica tenemos dos líneas o fases y un neutro, y también se le denominan trifilares. Trifilares, ¿por qué? Porque tiene tres hilos. Entonces tenemos que tener en cuenta para no confundirnos. Y una red trifásica se utiliza en aplicaciones industriales que demandan alto consumo energético, tienen tres fases y un neutro. También se denominan tetrafilares porque tienen cuatro hilos. Y pues todas ellas, todas las líneas, todos los tipos de redes deben de estar protegidos por una red de polo a tierra, ¿no? Ya que debe proteger pues las personas que están involucradas en la red, a los equipos y todo lo demás, todo lo que esto acarrea, ¿no? Entonces, aquí para tener en cuenta, las redes trifásicas manejan voltaje en línea de 220 y 440, y en Colombia la frecuencia de suministro es de 60 ciclos. Entonces, en Colombia vamos a encontrar estos tipos de voltajes y este tipo más de frecuencia, no más. Y pues en voltajes residenciales vamos a encontrar pues a 110 voltios, que es donde para poder conectar nuestro televisor, nuestra nevera, nuestros electrodomésticos, que vienen por lo general a 120 voltios a 60 ciclos, nuestra lavadora, en fin. Entonces ahorita ya teniendo más o menos claro esto, nosotros vamos a hablar ahora, o se va a hablar ahora, de un circuito trifásico y sus diferentes conexiones. Entonces, ¿cómo hago yo para conectar un circuito trifásico? Pues hay miles, digamos, hay varias conexiones, pero las principales
esta conexión estrella, que es una conexión en estrella, tiene un punto común o estrella a la que se conectan los tres terminales formando una estrella como se muestra a continuación. Entonces aquí tenemos las tres fases, están pasando por unas bobinas o por unas cargas, no necesariamente son bobinas, y convergen en un solo punto, y de aquí saco el neutro. El neutro, pues el que voy a utilizar para conectar algún circuito que necesite simplemente un voltaje de línea. Aquí podemos analizar algo. En nuestros barrios o en nuestros conjuntos residenciales vamos a tener, como el conjunto es grande o como el barrio es grande, vamos a encontrar voltajes o transformadores, más bien transformadores conectados de esta manera. ¿Por qué? En su bobinado interno. Aquí llegan las tres fases de media tensión, que en ocasiones puede ser de entre 13.200 o entre 34.500 voltios dependiendo de la red, y van a converger acá en pues como en el medio, ¿no? En el medio de las tres bobinas que tengo internamente en el transformador para sacar el neutro. Ahí es donde se van a conectar también de pues digamos como el punto muerto de las casas, ¿no? El neutro, que es normalmente la masa, aunque eso está mal dicho. Entonces si yo tengo aquí tres líneas a 220, la R, la Y y la B, entonces aquí yo tengo entre este y este tendría 220, entre R y B tendría 220 y entre B y Y tendría 220, pero entre Y y N o B o N o R o N tendría 110 voltios. También aquí en N es donde se conecta el polo a tierra y las demás protecciones que le hablé anteriormente. Y en una conexión delta los tres terminales están conectados entre sí formando un bucle cerrado. En este no existe un punto común o neutro y se utiliza para la transmisión de potencia en distancias cortas, el diagrama de conexión. Entonces aquí tenemos como si estuviera, aquí es para transmitir potencia, ya digamos que es en el secundario del transformador que encontramos este tipo de conexión, aunque hay muchísimas conexiones más, hay doble estrella, triángulo estrella, en fin. Entonces esas son como las dos principales. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues vamos a resolver cómo podemos calcular o corregir el factor de potencia de un circuito trifásico. Entonces acá tenemos este problema. Una empresa está alimentada por un circuito trifásico a 220 voltios y tiene una carga total de 40 kilovatios a 60 Hz y tiene una intensidad de línea de 120 amperios. Calcule el factor de potencia del sistema y, si es el caso, calcule los capacitores necesarios para obtener un factor de potencia de 0,96. Bueno, entonces acá tenemos otro nuevo concepto que es la intensidad de línea. La intensidad de línea, ¿cuál es? Pues la intensidad que pasa sobre una fase. Entonces yo, ¿cómo hago para medirla? Con un amperímetro o una pinza amperimétrica, la conecto en la fase y ahí me va a dar esta carga. Entonces primero calculamos el factor de potencia del sistema. ¿Cómo calculo el factor de potencia del sistema? Entonces coseno phi es igual a la potencia, que esta potencia es en vatios, en este caso acá es en vatios, sobre la raíz de 3 por voltaje de línea por la intensidad de línea. Aquí ya nos aparece esta constante que es la raíz de 3, porque estamos trabajando con un circuito trifásico. Entonces simplemente lo que hago es reemplazar y me da un factor de potencia del sistema de 0,87. Podemos apreciar de que está descompensado. Entonces debemos corregir esto. Entonces sí es necesaria la instalación de capacitores. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera respuesta. Es necesario. ¿Por qué? Porque recordemos de que lo ideal es que quede a 0,95, 93. Ya queda bien. Aquí nos piden incluso que la corrijamos a 0,96. Entonces ya tenemos el ángulo de desfase
Entonces nos dio 0,87, le sacamos el coseno a la menos 1 a esto y nos da 29,54 grados, y el ángulo de fase deseado nos dicen que la corramos a 0,96, el factor de potencia, y nos da el coseno a la menos 1 de eso es igual a 16,26 grados. Entonces acá lo que hacemos es calcular el factor de potencia. ¿Cómo lo hacemos? Hay varias formas de hacerlo. Una forma muy práctica de hacerlo es multiplicar la potencia y de restar la tangente del ángulo 1 menos la tangente del ángulo 2. El ángulo 2 es el ángulo deseado. Simplemente lo que hago es transponer esta ecuación. Aquí recordemos que es tangente, no se puede uno confundir con coseno. ¿Por qué? Porque es tangente, por lo que hemos hablado anteriormente. La potencia reactiva está en la tangente de este ángulo. Entonces multiplicamos y nos da 2240 voltiamperios reactivos o 2,24 kilovoltiamperios reactivos. Esto es digamos que es el factor de potencia que necesito, o que nos va a dar los condensadores que voy a utilizar, ¿sí? Entonces aquí lo que hago es simplemente reemplazar en la ecuación. Entonces acá tenemos dos ecuaciones. Como ya vimos el concepto de estrella y de triángulo, tenemos dos cálculos. Aquí depende si los condensadores los vamos a conectar en estrella o en triángulo. Si el condensador se va a conectar en estrella, la fórmula es esta de acá. Entonces el factor, la potencia reactiva del capacitor por 10 a la 6 sobre el voltaje de línea al cuadrado por W. Digamos que W ya lo conocíamos, que es como el ángulo teniendo en cuenta el ángulo con la frecuencia. ¿Cómo lo calculo? 2 por pi por la frecuencia y me va a ser 376. Esto lo vamos a utilizar más abajo en otro problema, pero entonces es el W que siempre hemos calculado en los circuitos inductivos. Y en triángulo lo único que tenemos que tener en cuenta es que debemos multiplicar el denominador por 3, y aquí nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Entonces si yo voy a conectar mis condensadores en estrella, me va a dar una dimensión de 123 microfaradios. Entonces para yo poder calcular, para poder llegar, mejor dicho, a este factor de potencia de 0,96, si yo conecto esos equipos en estrella, voy a necesitar uno o varios condensadores que me den una suma de 123 microfaradios. Pero si yo los conecto en triángulo, voy a necesitar apenas un condensador de 41 microfaradios para llegar a la misma factor de potencia, que es 0,96. Entonces voy a necesitar un condensador más pequeño o varios condensadores más pequeños. Ustedes dirán, es que el condensador es pequeñito, de 41 microfaradios. En corriente alterna y en potencia, ese condensador es más bien grande, no es tan pequeño como de pronto uno se puede imaginar. Se necesitarían, la mayoría de condensadores vienen, si no estoy mal, vienen de 10 microfaradios, aunque es de varias dimensiones, pero el más comercial es de 10. Entonces necesitaríamos 4 o necesitaríamos dos condensadores de 20 microfaradios para corregir este factor de potencia, y llevarlo a 0,96. Y aquí necesitaríamos por lo menos, pues ahí hagan la cuenta, se necesitarían más o menos unos 12 condensadores de 10 microfaradios o 6 condensadores de 20. Entonces sería bastante complicado
y costoso corregir el factor de potencia en estrella en triángulo. Entonces, por lo general vamos a encontrar este tipo de conexión en las redes eléctricas industriales. Entonces acá vamos a realizar otro ejercicio que también es muy recurrente en nuestra vida profesional. Este tipo de ejercicio es muy, digamos que si nosotros nos llama, requiere nuestro conocimiento para corregir el factor de potencia de una empacadora, de un molino, de una empresa así grande, pues en muchas ocasiones nosotros vamos a tener este tipo de problemas. Entonces aquí decimos hallar los capacitores necesarios para mejorar el factor de potencia a 0,95 de un circuito trifásico que tiene un consumo de 500 voltiamperios y está alimentado por un transformador de 440 voltios a 60 ciclos y tiene un factor de potencia de 0,75. O sea, el circuito como tal está bastante deficiente porque tiene un factor de potencia de 0,75. Entonces este cliente o esa empresa debe estar pagando una multa bastante onerosa por potencia reactiva, por lo que hemos conversado. Entonces, lo que primero que hacemos es darnos cuenta de que por lo general nos pueden dar el consumo en voltioamperios. ¿Qué es voltioamperios? Voltioamperios es la potencia aparente, esta que nos aparece acá. Entonces, para poder convertir la potencia aparente en potencia real en kilovatios, entonces aquí yo tengo esta fórmula, dice que el factor de potencia es igual a la potencia real sobre la potencia aparente, pero como yo ya tengo la potencia aparente y yo ya tengo el factor de potencia, ya puedo calcular la potencia real. Simplemente yo lo que hago es transponer la ecuación, que es 500 por 0,75 y nos da un consumo de potencia de 375 vatios. Aquí es muy... Entonces, si yo aumento, digamos que yo tuviera corregido esto a 0,90, digamos que yo tengo 500, que yo ya lo tengo compensado 0,90, aquí nos da un consumo de 450 vatios, pero es una potencia real. El circuito digamos que está demasiado descompensado porque esta potencia reactiva es demasiado alta y muy seguramente ese cliente lo están multando. Entonces aquí yo puedo calcular, teniendo en cuenta esto, el triángulo de potencias y recordando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Teorema de Pitágoras, se puede calcular la potencia reactiva. ¿Cómo la calculo? Pues cateto opuesto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa menos el cateto adyacente, ¿cierto? Entonces nos da 330.71 voltio amperio reactivo, recordemos la dimensión. Entonces simplemente aquí para MATLAB, para sacar una raíz cuadrada, simplemente yo le sentencio pues un nombre, digamos. Aquí pues como yo ya tengo un problema allá arriba, entonces de pronto se me conflictúa, entonces le decimos Qt2 es igual a SQRT, que es squared en inglés, es raíz cuadrada de 500 al cuadrado menos 375 al cuadrado, y nos da una dimensión de 330.71. y este punto y coma es para que no me arroje aquí ningún resultado, que por si no lo quiero. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, ya puedo yo calcular varias cosas acá. Aquí yo ya tengo el 0,75, que es el que tiene el circuito. Calculamos el ángulo de desfase, 0,95, que es el ángulo de desfase deseado. Tenemos la potencia reactiva de los capacitores, ¿sí?
Entonces tenemos que es 375, que es la potencia que nos dio arriba, esta potencia de acá, 500 por 0,75, que es el factor de potencia que nos dieron, y nos da no, por la tangente de 18,2. ¿De dónde salió esa tangente? De el ángulo de fase que yo deseo corregir. A mí me dicen que yo necesito que me corrijan a esto 0,95, porque pues obviamente me están multando, y nos dio una potencia reactiva de 123.3 voltio amperios reactivos. Esta es la potencia reactiva del capacitor. Entonces aquí lo que yo hago es restar la potencia 1, que es la que teníamos acá, menos la potencia 2, que es la que nos acabó de dar. Perdón, esta no es la potencia reactiva del capacitor, es la potencia reactiva solicitada. Y aquí esta sí la del capacitor, esta sí la del capacitor, la resta de las dos. Y lo que hago es simplemente corregirlo aplicando las ecuaciones anteriormente descritas. Si yo lo voy a conectar en estrella, necesitaré un capacitor de 2.84 microfaradios, y si lo voy a conectar en triángulo, voy a necesitar un capacitor de 0,94 microfaradios. Entonces, pues obviamente que se puede redondear. Pues en el comercio no vamos a encontrar un capacitor de 1 microfaradio trifásico. Más bien vamos a encontrar un capacitor cuando son para voltajes trifásicos. En muchas ocasiones vienen en kVAres. Entonces ya dependiendo del fabricante, pues lo diseña a su criterio. Entonces simplemente yo voy a montar una batería de condensadores que me dé esta corrección. Entonces simplemente lo que hago es conseguir unos capacitores que me den 207 kVAres, perdón, bar, 207 bar. Entonces eso es básicamente lo que se necesita. Igual es pequeño lo que se necesita, pero como les mencioné anteriormente, un capacitor así de 1 microfaradio no es que sea tan pequeño. Entonces esos son más bien, por lo que más bien potentes, más bien grandes, son robustos. Vamos a ver si por acá puedo ver les voy a mostrar acá un capacitor de corriente reactiva. Vamos a ver aquí como capacitor, factor de potencia trifásico. Vamos a ver si por acá lo vemos. Aquí vemos, no, este no es capacitor trifásico. Aquí vemos, estos son los tipos de capacitores que nosotros vamos a encontrar en la industria. Entonces acá podemos ver que este capacitor esperamos que nos cargue. Vea, este es de 35 kVA, nos da 400 voltios, trabaja hasta 400 voltios. Está, de pronto vamos a ampliarlo aquí un poco, dice que es de 25, da hasta 35 kVA y trabaja hasta 400 voltios. Aquí podemos encontrar podemos encontrar este también es otro modelo de capacitores. Vemos que tiene las tres fases aquí arriba. Entonces mira, aquí tenemos que hay uno de 1000 microfaradios, hay uno de 60 microfaradios, apenas nos da 3 microfaradios, 3 kVA, perdón. Uno de 5 kVA nos da 100 microfaradios. Entonces aquí podemos darnos cuenta de que por muy pequeño que sea el capacitor, así nos de 60 o nos de 1 microfaradio, es un capacitor de bastante potencia. Por lo menos el que encontramos acá de 41 microfaradios, pues aquí no está en el rango, pero es más o menos así de grande.
para poder compensar ese circuito. Hay diferentes modelos. Este es un capacitor ya cilíndrico más pequeñito. Este es un capacitor este es un capacitor que se usa para media tensión. Este ya no soporta voltajes de condensador trifásico de media tensión. Aquí nos dice que nos da 400 kVA, nos corrige 400 kVA hasta 50 ciclos. Es trifásico, tenemos tres líneas, aquí tenemos el polo a tierra y vamos a ver las especificaciones. Aquí se nos dice de pronto a cuánto voltaje nos da. A ver, aquí nos da para 12.000 voltios ese capacitor que está ahí. Entonces no solamente lo vamos a encontrar para 220 o 440, lo vamos a encontrar para media tensión. Esos se utilizan en las subestaciones eléctricas, que también por lo que tienen esos transformadores tan grandes, nos va a generar el problema de la corrección de factor de potencia. Entonces, pues por el momento no, eso es todo por el momento. Vea, por ejemplo, este es de 25 kVA y trabaja 480 voltios. Aquí vamos a ver si nos ve un poquito. Vea, aquí nos trabaja hasta 400 voltios, 50 ciclos, y si lo conectamos a 220 voltios nos da 13.1 kVA. Va a consumir 10.9 kilovoltiamperios, o sea, digamos que negativos hacia abajo. Y si nos vamos a necesitar aquí, como tenemos acá en el ejemplo, unos de 123, pues vamos a necesitar bastantes de estos. Pero entonces si lo conectamos en triángulo, solamente vamos a necesitar una menor cantidad. Bueno, eso es todo y pues muchas gracias por su atención.